danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos aquellos compañeros que nos ven en diferentes partes del mundo. Es para nosotros un honor que ustedes nos permitan entrar en sus casas, en sus hogares, además que nos ven a otros que solo nos escuchan, nos dicen por qué están en sus lugares de trabajo. Así que les agradecemos mucho que nos permitan esto, así como también les pedimos que compartan este conversatorio, ya que va a ser de suma importancia el tema que traemos y la invitada muy especial, que le agradecemos pues de que nos haya permitido también tenerla aquí en el Frente Intercontinental, en la página, en este instrumento de la lucha popular del pueblo salvadoreño. También, antes de comenzar, nosotros como Frente Intercontinental quisiéramos también darle nuestras condolencias al compañero Marvin Osmaro Martínez Izquierdo, el compañero Marvin Izquierdo, que nosotros así lo conocemos porque ahora en la mañana falleció su madrecita Ana María Cruz Martínez, viuda de Izquierdo, que fue una de las compañeras luchadoras allá por los años de los 80. Así que, compañero Marvin, un abrazo fraterno desde acá como Frente Intercontinental, que estamos contigo en este momento de luto. Así que, bueno, con tu permiso vamos a seguir el conversatorio. Vamos a presentar a la doctora, que es la que va a estar conmigo en este momento como Frente Intercontinental, y por último vamos a presentar a nuestra compañera invitada. Así que adelante, Laura, unas palabras para nuestros compañeros. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos escuchan. Nosotros aquí, yo soy Laura Laínez desde Suecia. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez y quiero mandar un abrazo solidario al compañero Marvin Izquierdo por su gran pérdida. Así que para toda su familia también un gran abrazo. Y también agradezco la oportunidad a la licenciada Julia Evelyn Martínez de estar aquí con nosotros y que nos esclarezca estos temas económicos que tanto problema nos dan en El Salvador. Sabemos que el principal problema ahorita es la economía. Yo creo que mejor persona para explicarnos no podemos haber invitado más que Julia Evelyn, porque todo el mundo dice que es un infierno la economía salvadoreña, pero bienvenida y usted nos va a decir lo mejor, Julia Evelyn. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, llegó el momento esperado. La tenemos por primera vez acá, la compañera, la licenciada Julia Evelyn. Bienvenida, siéntese como en su casa. La estimamos y nosotros somos seguidores también de usted, donde usted da entrevistas. Por ahí la seguimos, ahí estamos al tanto. Así que un saludito para la audiencia nuestra, licenciada, y a la vez, si usted nos pudiera dar un poquito de currículum. ¿Quién es Evelyn Martínez? Ya que muchos compañeros que están en el exterior pues no la conocen, ¿verdad? Pero yo creo que un 75% sí. Así que adelante, compañera. No, bueno, permítanme en primer lugar agradecerles la gentileza que han tenido en invitarme a este programa y espero que es la primera vez, pero no va a ser la última vez. Creo que podemos ir pensando en otros programas sobre otros temas económicos, sociales, políticos o ambientales, incluyendo sobre temas de economía feminista que en algún momento me gustaría abordar. Estoy muy agradecida, muy contenta. Y bueno, me voy a hacer una breve presentación. Yo me llamo Julia Evelyn Martínez, soy economista feminista, tengo un posgrado en desarrollo económico y me desempeñé durante más de 30 años como catedrática e investigadora en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. Ya me jubilé, llegó mi época, mi tiempo de jubilación, 6 meses ya de no desempeñarme como docente. Sin embargo, siempre me mantengo impartiendo capacitaciones,
procesos de formación, conversatorios, participando en foros, en seminarios, en debates también, también dando entrevistas en los medios de comunicación. Y bueno, creo que tengo ya quiero ver desde quizás los 5 años, desde la llegada al poder de este régimen buquelista, me he declarado como economista en resistencia, ¿verdad? Yo soy un economista en resistencia porque me resisto a aceptar un régimen político económico, un régimen económico hiper neoliberal. Déjeme también contarles que además de mi trabajo como docente e investigadora universitaria, he tenido también la oportunidad de acompañar algunas luchas sociales, luchas del movimiento de mujeres, luchas del movimiento sindical salvadoreño, ya sea como consultora o como facilitadora de procesos. También tuve la oportunidad allá por el año de 1980 y creo ver, 92, de ser la directora ejecutiva de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños, AMPES. Luego también fui parte del equipo académico de la Fundación Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo. También fui gerente de pequeñas y medianas empresas de una ONG que se llama Fundes El Salvador o Fundapyme. Y también tuve la oportunidad de trabajar en el sistema de Naciones Unidas, en el PNUD o Programa de Naciones Unidas, como coordinadora del área de género. Y tuve también una pequeña incursión que tuve en 8 meses, que fue durante el periodo de la primera presidencia del partido FMLN. El entonces presidente Mauricio Funes, pues me llamó para que pasara a formar parte de su gabinete. Concretamente, me asignó la función de directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, del ISDEMU. Yo creo que se hizo bueno, no por mí, sino que por el equipo y por el gobierno, que había bastante voluntad de hacer avanzar los derechos de las mujeres. Se lograron avances muy importantes en materia de igualdad de género, como por ejemplo la aprobación de la ley especial integral para una vida libre de violencia. También fuimos responsables de apoyar y generar la ley de igualdad y no discriminación de género hacia las mujeres, entre otras normativas. Desafortunadamente, como suele pasar en la política siempre, ¿verdad? Que muchas veces lo técnico y lo entra en confrontación con lo partidario, con lo político propiamente, pues tuvimos algunas desavenencias, digamos, no nos pusimos de acuerdo en algunos puntos, de tal manera que, bueno, yo me retiré del gobierno de Mauricio Funes en diciembre del año 2010, pero sí me cabe ese orgullo de haber colaborado durante 18 meses al frente de esta institución que tanto bien le ha hecho a las mujeres salvadoreñas, incluyendo un programa muy exitoso que lamentablemente ahora se encuentra en el gobierno del presidente Bukele, que fue un modelo exitoso de gestión
para el empoderamiento de las mujeres salvadoreñas. Y lamentablemente, pues eso ha de todo un proceso de hacia atrás. Vamos caminando no hacia los lados como los cangrejos, sino que vamos caminando hacia atrás en materia de derechos humanos de las mujeres y también en materia de reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI+, ¿verdad? Bueno, es lo que soy y bueno, ahora que ya me he jubilado, pues tengo más tiempo para aprovechar la experiencia, toda la experiencia que yo he ido acumulando, no solo la experiencia académica, sino que la experiencia política y el conocimiento de la realidad salvadoreña. Entonces ahora estoy tratando de que mis últimos años, que estoy por cumplir 64 años, soy joven, mucha juventud acumulada tengo, ¿verdad? Pero que ya estos últimos años de mi vida realmente quiero darle al país aprendido académicamente, políticamente, incluso lo que he aprendido en carne propia, así como dicen, ¿verdad? Sangre, sudor y lágrimas, yo creo que es el momento de devolverlo y de poder hacer como una transición, un traspaso hacia las nuevas generaciones de hombres y de mujeres que tendrán que hacerse cargo de renovar El Salvador, de transformarlo y finalmente convertirlo en la sociedad de paz, en la sociedad de desarrollo y en la sociedad pues de igualdad por la que tanto hemos luchado durante casi 200 años. Bueno, eso es lo que he hecho y eso es lo que soy. Gracias, licenciada. No, vemos de que tiene un largo recorrer, una larga experiencia, como usted nos decía, y esperamos pues de que nosotros acá también, con las explicaciones que usted nos dé, vayamos entendiendo también cuál es el papel o el rol que tenemos que jugar en estos momentos en lo que es las luchas del pueblo salvadoreño. Bueno, Sí. voy a empezar yo a hacerle la primera pregunta. Vea, nosotros quisiéramos que nos explicara cómo es que usted ha visto este quinquenio que está terminando el presidente Bukele, cómo lo ha visto, si en realidad ha cumplido todas las promesas que él dijo en su campaña. Además, hemos visto pues de que la economía, lejos de ir, como usted decía, lejos de ir para adelante, va hacia atrás. Vemos, por ejemplo, cómo él está tocando las cuestiones, por ejemplo, de las pensiones, la canasta básica, en fin, hay tantos, los despidos, hay tantas cosas que, bueno, yo creo que usted nos va a poder explicar porque, como le decíamos, antes de entrar acá, pues la experiencia nuestra, no somos profesionales, pero tratamos de una u otra forma, pues, dar nuestro aporte también a lo que es la sociedad salvadoreña. No sé si Laura doctora, quisiera decir algo más y si no, pues le diéramos la palabra a la licenciada de nuevo. Adelante. Sí, muy bueno el tema. La verdad que queremos saber qué es lo que realmente hizo este gobierno, pero también cuál es su pronóstico de lo que viene en adelante, qué es lo que va a pasar con el pueblo salvadoreño. Y yo creo que su punto de vista económico es muy importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros solo vemos puntos de vista políticos, pero ahora conocer el punto de vista económico, qué es lo que está golpeando realmente al pueblo salvadoreño, es de verdad bien importante para que tengamos conciencia y para ver qué acciones debemos tener en estos momentos. Gracias, licenciada. Bueno, Laura y Daniel, muchas gracias. Si me extiendo demasiado, por favor, me hacen alguna señal de tiempo porque muchas veces abuso del tiempo que me dan y quiero que que podamos abordar las dudas, las preguntas que tengan y yo voy a tratar de responderlas de la manera más sencilla posible.
Yo quiero hacer, si me lo permiten, un análisis de economía política. ¿Qué significa hacer un análisis de economía política? Eso significa que ver las interrelaciones o ver la economía, el funcionamiento de la economía de nuestro país, de El Salvador, pero en el marco de las relaciones de poder existentes. Es decir, nosotros no podemos ver por una parte lo que está ocurriendo en las relaciones de poder político y por otra parte, y ahí aparte lo que sucede en el sistema económico. Están interrelacionados. Y yo comienzo, yo podría decirle que estos 5 años, pues que generaron tanta expectativa entre la población salvadoreña. Yo creo que hubo mucha expectativa porque la sociedad salvadoreña dentro y fuera del país se encontraba en una situación de frustración. Los famosos 20 años de arena del modelo económico neoliberal que tardó 20 años en consolidarse. Fueron 20 años que tardó el Partido Arena para consolidar estos grupos empresariales que ahora son los dominantes. Luego dejaron a la población con un mal sabor, con algo de que el Partido Arena los había traicionado. Luego vino el turno del partido FMLN y lamentablemente el partido FMLN no pudo cumplirle a la población porque el partido FMLN le ofreció a la población salvadoreña desmontar el modelo económico neoliberal. Ya voy a explicar qué es eso del modelo económico neoliberal. Prometidas hacia otro modelo económico que no estuviera centrado en el mercado, sino que estuviera centrado en el bienestar de las personas. Lamentablemente no lo pudo hacer por muchos motivos, por los grupos, el poder de los grupos económicos oligárquicos, el poder de la embajada de los Estados Unidos, el poder de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y la crisis económica mundial del año 2009, que también evitó que el gobierno del FMLN pudiera hacer reformas orientadas hacia desmontar el modelo económico neoliberal. De tal manera que encontramos a la población que está desencantada. Así es, un desencanto. No quieren Arena, pero tampoco quieren al FMLN. Y entonces de pronto aparece una figura que casi podemos decir como que era un profeta, ¿verdad? Un profeta de una secta, y que es en este caso Nayib Bukele, y que le ofrece a la gente que él va a hacer todo lo que los gobiernos anteriores no pudieron hacer. Le ofreció desmontar el neoliberalismo, crear un modelo de desarrollo salvadoreño en favor del bienestar de los sectores populares del Salvador, sobre las cuales se había sustentado el modelo neoliberal, entre muchas otras cosas. Y nuevamente, este gobierno mintió, volvió a engañarla, a desencantarla. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿y qué es eso del neoliberalismo? Pues miren, el neoliberalismo es un modelo económico, es una forma de hacer economía, de hacer políticas económicas, de gestionar la economía, que se basa en una premisa. Y la premisa es que hay que debilitar lo público y lo comunitario. Fíjense bien, no estoy hablando que hay que debilitar al Estado, no. Hay que debilitar lo público. ¿Qué es lo público? Es todo aquello que ha sido construido
con fondos públicos provenientes de los impuestos. Entonces, por ejemplo, que había que debilitar la salud pública, la educación pública, la vivienda pública, los servicios públicos, había que debilitar lo público y lo comunitario, como por ejemplo las cooperativas, ¿verdad? Eso había que debilitarlo, eliminarlo para entregárselo al sector privado capitalista, para que el sector privado capitalista pudiera incrementar o pueda incrementar su tasa de ganancia y lo que se llaman los procesos de acumulación de capital. Entonces tenemos El Salvador, 20 años de arena de neoliberalismo, yo le llamo a ese neoliberalismo 1.0, luego 10 años de neoliberalismo del partido FMLN, que hizo algo, pero el FMLN hizo algo diferente. Y es que puso, no solo que puso en marcha algunos programas sociales que contribuyeron efectivamente a la reducción de la pobreza en El Salvador. Sí, durante los periodos del FMLN, la pobreza logró disminuir del 38% al 26%. Eso es un éxito. ¿Y por qué lo logró? Por los programas sociales que ya he mencionado, como dar desayunos escolares en las escuelas públicas, dar uniformes gratis a las familias, dar pensiones básicas universales a las personas adultas mayores en condición de extrema pobreza, etcétera. Entonces logró bajar la pobreza, pero no logró desmontar el neoliberalismo, porque ahí en ese momento hubieron diferentes grupos, digamos, al interior del FMLN, unos que sí definitivamente luchaban contra el neoliberalismo. No quisiera dar nombres porque siempre esto es complicado, pero sí me consta de que hubieron muchos hombres y mujeres dentro del FMLN que se opusieron al neoliberalismo, pero hubieron otros que tenían el poder económico y que tenían ciertos vínculos empresariales que evitaron pues que el modelo se desmantelara. Y es así como llega el presidente Bukele el 1 de junio del año 2019. Él llega con un discurso de economía social, de economía popular, incluso llegó con un discurso de izquierda. Así llegó, porque recuérdense que Nayib Bukele creció, se desarrolló y se hizo pues político en el partido FMLN, pues. Entonces llegó con ese discurso. Pero una vez que llega al poder, él todo lo que ha dicho, todo lo que fue el plan de gobierno, tenía, creo que, no sé, eran como 500 medidas económicas, algo así, y sociales y políticas. Por ejemplo, el plan Cuscatlán, que era el plan de gobierno, decía que iba a hacer una reforma de pensiones en la cual ya no iban a haber, las pensiones ya no iban a ser privadas, ya no iban a ser gestionadas por las AFP, sino que iban a ser nuevamente nacionalizadas y gestionadas por la clase trabajadora. Prometió también en ese plan Cuscatlán que iba a haber una reforma fiscal, que es una progresiva, también lo dijo, yo fui testigo, lo dijo en la universidad, en la UCA, donde yo trabajaba, él, en el foro presidencial al que se le invitó, cuando le preguntaron los economistas de la UCA, ¿y qué va a hacer usted con las finanzas públicas? Él lo dijo claramente, y ahí está el video. Él dijo, voy a hacer una reforma fiscal en donde los que tengan más, paguen más. Y los que tengan menos, los pobres, paguen menos o no paguen impuestos. Eso es lo que dijo él. Entonces, toda la gente
pues apoyaba, creía, tenía mucho entusiasmo por todas esas promesas. Lamentablemente mintió, mintió, así no hay otra manera de decirlo, no dijo toda la verdad, pero no cumplió, pues. De todo lo que prometió, no cumplió absolutamente nada. Nada ha cumplido. Y al contrario, más bien ha hecho lo que ya hizo el partido Arena, lo que hizo también el partido FMLN, únicamente que lo ha hecho ahora con la gestión económica. Ahora yo le llamo hiperneoliberalismo, que significa que el modelo ahora es hiperneoliberal, que no solamente es neoliberal porque trata de debilitar lo público y lo comunitario para favorecer lo privado y lo individual, sino que lo hace con una extrema violencia. Violencia. Y cuando hablo de violencia, no estoy hablando de la violencia de las pandillas, no estoy hablando de la violencia de los grupos criminales, que esa es otra cosa. No, estoy hablando de violencia contra la población. El presidente Bukele está creando un modelo de capitalismo hiperneoliberal que se basa en un crecimiento económico que es excluyente, es decir, excluye a los sectores sociales populares de los beneficios de ese crecimiento. Es un crecimiento económico desigual porque favorece más a los que tienen más y favorece menos a los que tienen menos, pero además es un crecimiento económico que es depredador del medio ambiente. Eso es importante. Él está haciendo, bueno, está creando, yo le llamo, perdón, esta es una frase que yo utilizo mucho para explicar qué es lo que está pasando en El Salvador, es que el gobierno de Bukele en lo económico está creando lo que llamamos zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio. ¿Y qué son esas zonas de sacrificio? Son zonas de sacrificio de la vida, en donde en esas zonas las personas, las familias, las comunidades, especialmente las más pobres, son despojadas de su tierra, son despojadas de sus bienes comunes y son despojadas de sus medios de vida. Le doy dos ejemplos de zonas que se presentan ante el mundo como que si fuera el gran éxito del presidente Bukele. Hablan de la playa El Zonte. No sé si han oído hablar de la playa El Zonte, que es donde se está construyendo ese complejo turístico que se llama Surf City, la ciudad del surf. Pues en la playa El Zonte, ahí era una comunidad de familias pobres que eran microempresarios, pues trabajadores por cuenta propia, lo que llamamos sector informal de la economía. En esa playa El Zonte, ahí en la Libertad, en las playas de la Libertad, en las playas del Zonte, ahí estas personas vendían minutas, vendían helados, sorbetes, ice cream, como le dicen ustedes ahora, ice cream, vendían panes, de estos panes mata niños, panes o panes chucos, como le dicen algunos. Ustedes saben, ¿verdad? No se han olvidado de eso. Vendían yuca, que vendían ropa, vendían eh, eh, pelotas de plástico, etcétera. Entonces era una comunidad que vivía de la producción y vivía del comercio. Y gracias a que una persona les enseñó cómo usar el Bitcoin hacían las transacciones en Bitcoin. La gente no utilizaba el Bitcoin para comprar y hacerse millonaria y esperar que el Bitcoin subiera de precio y luego venderlo. No, la gente utiliza
Es- Estamos teniendo un como poquito de... una moneda, pues en lugar de tener dinero que vivía dignamente y donde había cierto dinamismo económico. Sin embargo, ahí viene la zona de sacrificio. El presidente Bukele y sus amigos, yo le llamo el gobierno de Bukele, hermanos y compañía, sociedad anónima de capital variable, eso es lo que es este gobierno, descubren el zonte y dicen, ahí vamos a hacer negocio. Y entonces empiezan, aprenden cómo es que la gente hace lo que hace con el Bitcoin y se toman la playa El Zonte, desalojan a esas familias y las mandan a vivir a un lugar que es relleno donde había basura, pues ahí hay un relleno y las mandan lejos y no, porque ahí no quieren gente pobre, no quieren gente morena, solo quieren gente rubia, gente guapa, gente alta y gente de Bitcoin. Entonces sacaron a todas estas personas, las desplazaron. Ahora ahí es una zona donde ya no hay espacio para la gente pobre. Ahí todo es turismo internacional. Ahí hay una zona de sacrificio. Ahí se sacrificó la vida de estas personas. Otro ejemplo, por si acaso los que nos están oyendo, nos están viendo, ya vinieron al centro San Salvador a tomarse fotos al centro histórico, que se presenta como la gran obra del presidente Bukele. Esa es otra zona de sacrificio. Saben que ahí, para construir esa biblioteca, que más bien parece un crucero de Ocean Caribe, parece un crucero más bien, pero para construir esa biblioteca tuvieron y ordenar todas las 4 cuadras, las empresas como Starbucks, como todas las empresas, marcas o franquicias internacionales tuvieron que desplazar a 3,000, oigan bien, a 3,000 comerciantes. 3,000 comerciantes, principalmente mujeres, que durante 20, 30 años su medio de vida, la manera que su estilo de vida, la manera en cómo crié con esa venta ambulante. Y entonces les dijeron, no, si ahí vamos a construir mercado hula hula, ahí se pueden ir. Y resultó que el mercado hula hula pues no es municipal, sino que es un mercado privado en donde las personas tienen que pagar mensualmente por un puesto $300, imagínense $300, que es un salario mínimo en El Salvador, y entonces la gente no lo puede pagar. Y ahorita están desalojando a otras 250 personas y están diciendo que los están desalojando voluntariamente, pero no es un desalojo voluntario, porque la gente no puede protestar, porque si protesta, pues ahí está el régimen de excepción, el estado de sitio, y nadie quiere terminar en la cárcel 2 años o 3 años sin ningún derecho. Y hay una tercera zona de sacrificio, que es la que está en la zona de construir la ciudad del Bitcoin, y se quiere construir ¿cómo se llama? El aeropuerto del Pacífico, y hay 150 familias de los caseríos, que una se llama Flor de Mangle y otra el otro caserío se llama Condalillo, que han sido desalojadas, pero es que ni les preguntaron si querían irse o no, simplemente les metieron el tractor, las sacaron, no, y allí pues las han desarraigado, y además en estas zonas en donde que es una zona de sacrificio de la vida de las personas, pero también es una zona de sacrificio de la biodiversidad, porque es una zona de manglares. Y entonces los manglares, que son los que mantienen la vida de los ecosistemas, la vida marítima creciendo, y ahora viene toda la construcción de infraestructura hotelera,
canchas de golf, canchas de tenis, todo para el turismo, mientras que la gente, no hay lugar para la gente pobre. Y la gente, entonces, ¿qué alternativas hay para las personas que son desalojadas? Las alternativas es donde todavía hay posibilidades de tener alguna forma de vida o seguir migrando hacia eh, los Estados Unidos o hacia Europa en condiciones irregulares, pues, es decir, sin papeles, ilegales, no, porque la gente, nadie es ilegal, sino, pero digamos en condiciones de irregularidad. Y entonces el gobierno pues continúa también con el mismo modelo económico de que los pobres que desalojen, que hay que sacarlos y entonces que se vayan para Estados Unidos, que se vayan para España, que se vayan para Canadá o Australia y que manden dólares y gracias a esos dólares la economía salvadoreña puede mantenerse a flote. Entonces, eso es lo que está pasando en El Salvador. Entonces, estamos ante un modelo económico hiperneoliberal que excluye a las personas, que es un modelo que genera un crecimiento y un desarrollo desigual y sobre todo es un modelo económico que genera estas zonas de sacrificio de la vida. Bueno, eso es en general y luego yo así podría caracterizar pues el modelo económico. Licenciada, sí. Y esto la gente, el nivel, solo quiero sí. terminar, si me permite, solo con esto. Uno dice, bueno, pero la gente está contenta, dicen, y la gente, si no estuviera contenta, no hubieran votado por Bukele. Si no estuvieran contentas, ya se hubieran levantado en una guerra y hubiera, no es tan fácil, porque el gobierno de El Salvador, el país, tiene al país bajo el estado de excepción o estado de sitio, en donde las garantías constitucionales no se respetan y en donde la premisa es que las personas somos culpables mientras no demostremos nuestra inocencia. Cuando lo lógico es que somos inocentes mientras no nos demuestren culpabilidad. Entonces las personas, además tenemos una oposición política que no tiene alternativas, no tiene propuestas, pero realmente no tiene propuestas, que no tiene ningún tipo de simpatía popular y casi que la gente pues vuelve a votar por Bukele como diciendo, bueno, tal vez esta vez, hoy sí nos va a ir mejor, pero las cosas no van bien. Un dato yo sé que hay un dato que me interesaría compartirlo con las personas que nos escuchan o nos ven, es el dato de pobreza. Recuerdan que yo les dije que durante los gobiernos del FMLN la tasa de pobreza en El Salvador logró disminuir al 26%. Es decir, de cada 100 familias, 20 familias estaban en condición de pobreza. Ahora, así lo encontró el gobierno de Bukele. ¿Cómo va a dejar el gobierno de Bukele la cifra de pobreza en El Salvador? Pues ahora no la ha disminuido, no la ha mantenido igual, sino que la ha incrementado. En El Salvador, cifras oficiales del Banco Central de Reserva, si no me creen, por favor, lean los periódicos, lean las cifras del Banco Central de Reserva de la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Nos dicen que la cifra de pobreza, el porcentaje de pobreza ahora es del 40.1%, es decir, la tasa de pobreza en El Salvador ha aumentado 4 puntos porcentuales en los 4 años y medio del gobierno de Bukele. Además, el desempleo también se ha incrementado, nada menos. El año pasado
fueron 10,000 personas sí, aquí está, 10,000 personas que quedaron en condición de completo desempleo, es decir, ni siquiera en el sector informal ni en las ventas informales están trabajando, aumentó el desempleo y además El Salvador tiene actualmente la canasta básica, esto que se llama el costo de la vida más alto de toda Centroamérica y el Caribe. Vivir en El Salvador, de acuerdo a las cifras oficiales, cuesta para una familia compuesta por 3 personas, 2 adultos y una persona menor de edad, cuesta $960 mensuales. Eso es lo que cuesta vivir en El Salvador durante un mes, una familia de 3 personas. ¿Y cuál es el salario o el ingreso promedio de las familias en El Salvador? De acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, el promedio es $400 mensuales por hogar. Hay unos que tienen más, otros que tienen menos, pero entonces usted tiene, si cuesta vivir, el costo de la vida es $920 y usted el promedio es $400, pues usted fácilmente se podrá dar cuenta por qué vivir en El Salvador ahora es tan difícil y por qué la gente se está empobreciendo y la alternativa de vida de las personas continúa siendo la migración. Bueno, eso, yo sé que no ha sido un resumen muy corto, pero creo que con esto les doy como una idea de lo que significa ir en El Salvador. Sí, sí, excelente, no, definitivamente, si es que yo creo que Se no han es un quedado callados, conversatorio, han quedado sin palabras. no, no es un conversatorio, sé que es una clase la que nos está dando, licenciada, que es lo mejor, sí, pero hay 2 preguntas, les agradecemos a los compañeros que están dentro de la plataforma y hay 2 preguntas relacionadas al tema que acaba de explicarnos, compañera. Una del compañero Dígame. Marvin dice, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre el neoliberalismo de los 20 años de Arena y el hiperneoliberalismo del modelo de la mafia bukeliana? Sería uno. Y la otra dice, Rosaminta dice, licenciada, ¿podría explicarnos en qué nos favorece Google en El Salvador? Esas serían las 2 preguntas. La segunda no la La segunda sería, ¿en escuché. qué nos favorece Google en El Salvador? Sería la segunda pregunta que nos están haciendo. Quiero hacer otra pregunta Mire, para la aprovechar. primera, La Perdón, última pregunta, licenciada. vaya pues, diga doctora. Es que se me olvide. Espéreme, voy a anotar, es que ustedes muchos son bien preguntones, ya parecen mis estudiantes, son súper preguntones. Vaya, dígame doctora. Yo quiero que nos haga un resumen Ajá. acerca de los préstamos en que nos ha sometido este gobierno. También los préstamos millonarios, todo lo que debemos. La deuda. Sí, la deuda, Realmente quiere saber eso, Laura. Yo creo que Sí. no va a poder dormir si le cuento eso. Ay, no. Vaya, pues le voy a contar la deuda pública. Ay, no. La deuda pública, la diferencia con el neoliberalismo de Arena y el Sí, de los 20 tercero años de fue Arena y Google. Bueno, sí. mire, voy a empezar con la diferencia. Mm. Mire, la diferencia del por qué yo hago digamos, diferencio neoliberalismo de hiperneoliberalismo. El neoliberalismo es lo que hay en el mundo, pues todo eso del consenso de Washington, de Milton Friedman, de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, ¿verdad?
pero debilitar lo público, lo comunitario, para poder favorecer lo privado y lo individual. Por ejemplo, se privatizaron las pensiones. ¿Para qué se privatizaron las pensiones? Bueno, para que crearan las AFP, asociaciones de fondos de pensiones que son privadas, que ahora administran los 2% de ganancia. Esto es real, no me lo estoy inventando, el 42% de ganancia patrimonial por administrar los fondos de pensiones, ¿verdad? Entonces, ve, debilitaron las pensiones, debilitaron lo público para que las AFP tuvieran ganancia. Hoy tenemos otro ejemplo, la privatización de las telecomunicaciones. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan de la empresa Antel, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones. Antel era una empresa pública que tenía excedentes económicos, y los excedentes económicos se utilizaban para financiar parte del presupuesto del Estado. Bueno, privatizaron las telecomunicaciones y ahora existen dos compañías, bueno, prácticamente es una compañía, que es América Móvil, ¿verdad? La de Claro, que tiene el 90% de toda la telefonía fija y móvil en El Salvador. Y ahora, si ustedes no hay en El Salvador, no hay ni siquiera una cabina pública de teléfono. Es decir, antes se podía tener cabinas donde uno podía llamar por teléfono, pues, inclusive por cobrar. O ya no hay cabinas públicas, porque eso no es negocio para el FMLN pudo detener eso, pero no lo quiso hacer o no lo pudo hacer. Yo no me voy a meter en esto. A lo mejor lo podemos analizar en una otra oportunidad, pero no lo pudo detener. Pero al menos hicieron políticas sociales, que al menos disminuir la pobreza. Dijeron, no, vaya, no podemos detener el neoliberalismo, pero no nos vamos no vamos a fregar a la gente, pues. Pero ahora el hiperneoliberalismo es como el neoliberalismo con hormonas. No sé si a los pollos cuando les dan hormonas, ¿verdad? Que se vuelven bien pechugones, o que les dan, ¿cómo se llama eso? Sí, hormonas, o que les dan esas, sí, hormonas para que se hagan grandes. Entonces, es como un neoliberalismo con hormonas. Eso es con hormonas. Grande. Y la gran diferencia es que siguen lo mismo, privatizando lo público, debilitando lo comunitario con violencia. Esa es la palabra, violencia. La violencia está dirigida a las comunidades más pobres, a las comunidades de pescadores, a las comunidades de vendedores ambulantes, a las comunidades de artesanos, a las comunidades de productores de artesanías, es decir, a los que están en los mercados, a los pequeños productores de granos básicos. Entonces, la diferencia es la violencia con la que lo hacen. Y la hacen porque han logrado montar todo un sistema de militarización. Han militarizado la seguridad pública, y los militares ahora, como dice el ministro, son los jueces de la calle. A usted lo pueden mandar preso, y no a la SECOT, porque la SECOT, ese centro de confinamiento, ahí solo van los mareros de alta alcurnia. No, lo pueden mandar al Penalito, lo pueden mandar a Mariona, a cárcel de mujeres. Usted, creo que hay, no sé, la gente que está muriendo
muriendo en esas cárceles porque el policía lo vio sospechoso, porque el soldado vio que daba ¿cómo se llama? Un tatuaje, porque lo vio nervioso. Entonces la gente tiene tanto miedo, pero tiene tanto pánico, porque vivimos en una sociedad del miedo, en una sociedad del pánico que hace que estos procesos de acumulación de capital, de despojo de los bienes públicos, de los bienes comunes, de destrucción de los ecosistemas, lo puedan hacer con una gran facilidad porque nadie está dispuesto a levantar la voz, ni nadie está dispuesto a defender esos bienes comunes. Mire, ahí tenemos, por ejemplo, a los defensores del medio ambiente de Santa Marta, en Cabañas. Mire, parece mentira, pero es que están procesados por un crimen que ni siquiera hay cuerpo, ni siquiera hay cadáver, ni siquiera. Mire, y lo de aprobar la minería otra vez en El Salvador, y no quiere que todos esos defensores del medio ambiente, los que están contra la minería en Cabaña, que sean estorbo. Entonces, la gran diferencia es la violencia del Estado, la violencia institucionalizada y el temor. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Uno. Dos, Google, que miren, Google es la cosa más divertida. Yo creo que es ¿cómo decirle? Esto parece un chiste. Yo creo que somos el hazmerreír del mundo en este momento. El gobierno está promocionando en sus redes sociales de que tenemos una inversión de esta empresa transnacional Google de $500 millones durante 5 años. Eso es una mentira. Google no ha venido a El Salvador a invertir $500 millones. Eso es una gran mentira. ¿Qué es lo que ha venido a hacer Google a El Salvador? Ha venido a venderle servicios al gobierno de El Salvador para digitalizar la información del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del catastro, también el catastro nacional ¿cómo se llama? Sí, el catastro, que es donde se puede ver como por satélite, ¿verdad? Las propiedades, eso. Durante 5 años le va a entregar toda la información de los salvadoreños y salvadoreñas, toda la información de los bienes públicos, toda la información de los recursos naturales, y Google la va a digitalizar y lo va a poner en la nube. Y el gobierno de El Salvador le va a pagar a Google $500 millones, ¿entienden? No es que Google va a invertir, no. El gobierno de El Salvador le va a pagar $500 millones y además la Asamblea Legislativa dominada por el Partido Arena aprobó una ley que dice que a Google no le van a cobrar ningún impuesto. La gente que trabaja en Google no va a pagar impuestos sobre la renta, no va a pagar impuestos sobre el IVA, no va a pagar impuestos sobre las importaciones, no va a pagar impuestos sobre las ganancias de capital, no van a pagar nada. Y un famoso edificio que ha salido, que es el edificio de Google, ni siquiera lo han construido. Eso es un edificio propiedad de una compañía, es una torre que está ahí en ese complejo que se llama Presidente Plaza, y Google va a alquilar 2 pisos de esa torre, 2 pisos.
y lo único que le han puesto es la G de Google. Y pasados los 5 años, Google se va a llevar los 500 millones de dólares, no va a pagar impuestos y les aseguro que se va a llevar hasta el rotulito de Google, ni eso va a dejar en El Salvador. ¿Y qué le dieron al Salvador? El Salvador que ha ganado. No sé si han visto ahí que al presidente le regalaron, no mire, es que esto es el hazme reír, le regalaron una bicicleta con los colores de Google, que son como los colores de LGTBI, ¿verdad? Eso le llegaron a regalar, así como cuando uno va a abrir una cuenta de ahorro, ¿verdad? Al banco, y entonces uno pedir un préstamo al banco y todavía le regalan una botellita de agua, ¿verdad? O le regalan ¿cómo se llama? Le regalan una calculadora o le regalan un pisapapel, algo, ¿verdad? Una propaganda para que uno tenga eso de recuerdo. Eso es lo que ¿qué es lo que ha ganado El Salvador con esa llegada de Google? Lo que ha ganado es una bicicleta gay, yo ahí le digo la bicicleta gay, para el presidente Bukele, ¿verdad? Que seguramente la va a ocupar el Día del Orgullo Gay. Ojalá que la ocupe o que la... Porque imagínese. Y lo último, la deuda pública, doctora. Bueno, usted lo pidió y yo, ¿quién soy yo para decirle qué es lo que tenemos? Le voy a dar aquí unos datos, como yo sé que ya no tenemos tiempo y la gente allá está, dice, ay señora, que habla y que habla y que habla. Le voy a dar unos datos para que vea cuánto se ha endeudado el gobierno bueno, El Salvador tiene actualmente una deuda, de, oye, espéreme, una deuda de, uy, ya me agarraron, ay, me agarraron. Es que no quiero dar dar ningún dato que no esté debidamente corroborado, pero tenemos aquí está. Tenemos una deuda de 30,000, oiga bien, 30,000, un poquito más, de 30,000 millones de dólares. Y de esa deuda de 30,000 millones de dólares, oiga bien, de esa deuda, ¿verdad? De 30,000 millones de dólares, el gobierno de Bukele se ha endeudado. El gobierno de Bukele se ha endeudado en 10,753.4 millones durante 5 años. Aquí los datos, aquí están los datos completos de 29,994.5 millones de dólares. Esa es la deuda total, todo lo que debemos. De esta deuda, el gobierno de Bukele se ha endeudado de esos 29,000, se ha endeudado en los últimos 5 años en 10,753.4 millones de dólares. Es decir, 1 de cada 3 dólares de deuda de El Salvador ha sido adquirida durante los últimos 5 años del gobierno de Bukele. ¿Y esto qué implica, doctora? ¿Qué implica? Porque uno dice, ay, ¿qué cuánta deuda? Dice si Estados Unidos tiene más deuda, Alemania tiene más deuda, pero es que vean el tamaño de la economía salvadoreña. Esto significa, ¿verdad? Que solamente para este año, el 20%, que son 2,400 millones de dólares, el 20% del presupuesto general de la nación, 20% del presupuesto general de la nación va a estar destinado a pagar el servicio de la deuda pública. ¿Y qué es el servicio de la deuda pública? Pues es lo que usted tiene que pagar de
abonos de capital, que es lo que le dicen amortizaciones, más los intereses, 400 millones de dólares solamente este año. Imagínense las escuelas que se podrían construir, los hospitales que podrían abastecerse de medicamentos, las casas de interés social que se podrían construir con todo eso. No, totalmente se hace por incrementar la deuda pública. Y lo que pasa es que esta deuda, si fuera una deuda, como dicen los bukeleanos, ¿verdad? Que dicen que ahora sí se está ocupando para cosas buenas, quiero decirles que eso es una gran mentira. Fíjense que el gobierno, el año pasado, no sé si se dieron cuenta de que aquí se celebró el concurso de Miss Universo. Este concurso de Miss Universo le costó al gobierno de El Salvador 62 millones de dólares. 62 millones de dólares. ¿Y de dónde sacó esos 62 millones de dólares? Pues en el mes de agosto del 2023 le recortó 60 millones de dólares al Ministerio de Educación. 60 millones de dólares al Ministerio de Educación y luego buscó los otros 2 millones, ¿verdad? Por ahí los tenía para tenerlos en mis universos. Yo no estoy diciendo que esos concursos sean buenos, malos, a mí me importa un pepino eso, pero un país que está con estas carencias, que está con este crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, con este despojo de estas tierras, de estos bienes comunes y estos medios de vida de las mayorías sociales populares, no se puede dar el lujo de recortarle 60 millones de dólares al Ministerio de Educación para completar los 62 millones de dólares que le pagó a la organización de Miss Universo para que el presidente Bukele pudiera dedicar 3 minutos y que le dieron una especie de, como que le dieron una medalla y 3 minutos que él habló para proyectarse al mundo entero. Eso que lo haga de su dinero, que bastante dinero seguro que está ganando, que lo haga de su dinero, pero no puede utilizar la miseria, la necesidad, ¿verdad? Y la precariedad de la sociedad. Eso es lo que vamos a tener en los próximos 5 años, porque de eso ahora creo que dentro de poco bueno, no estoy tan segura, esto sí, dice que dentro de poco van a reformar la Constitución para que la elección presidencial pueda ser, yo digo, 5, al menos 15 años más de este gobierno bukeliano, y vamos a ver la sociedad salvadoreña cuánto aguanta, cuánto soporta de este sufrimiento al que se va a someter. Bueno, creo que con eso abordé las preguntas que me hicieron. Sí, sí, Y magnífico. lamento darles malas noticias, me gustaría darles buenas noticias, pero si les diera buenas noticias sería como que fuéramos como las avestruces, pero aquí no se trata de meter la cabeza en la tierra, sino que de levantar la voz y de levantar los ojos y de no dejarnos engañar. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Sabe, nosotros teníamos, además de este punto, nosotros quisiéramos, bueno, va a depender de su tiempo, quizás tenemos unos 15 minutos, unos 15, 20 minutos más para que de su perspectiva nos diera cómo ve el próximo quinquenio de la presidencia de Bukele. Pero antes de que nos dé su opinión, nosotros quisiéramos, o yo quisiera especialmente decir a los compañeros, hay 3 preguntas
que las vamos a dejar para la próxima reunión Ujú. o para el conversatorio que esté la licenciada. Porque si empezamos a contestar todas las preguntas que tenemos, solo en eso nos va a ir el tiempo. Y nos Con gustaría, pues, todo de que, gusto. Sí. sí, gracias, porque definitivamente, Mejor hay que dejar para que la gente, hay que dejar un poco de suspenso para la próxima, así es, para el correcto, próximo conversatorio. Mire, correcto. Daniel, yo lamentablemente, me va a disculpar, pero yo sí tengo otro compromiso, tengo que participar en otro conversatorio también por Zoom en unos 15 minutos y necesito Bueno, hacer como el recambio. Pero sí, para contestar su pregunta, yo lo que le puedo decir así a manera de hipótesis, pero si quiere después podemos tener un programa especial para hablar sobre lo que se viene. Yo creo que lo que hay que esperar es más de lo mismo. Este gobierno va a continuar profundizando este modelo hiperneoliberal, se va a continuar incrementando la pobreza, se va a seguir incrementando el desempleo y además va a haber algo que está sucediendo que va muy ligado a todo este despojo de medios de vida y de bienes comunes de las comunidades. Creo que va a haber todo un proceso como de privatización de los servicios públicos municipales, como por ejemplo la recolección de la basura, la gestión de los mercados, la gestión de la seguridad de los municipios. Creo que va a haber todo un proceso de privatización de estos servicios y además, creo que va a haber un proceso, no sé cómo le llaman ustedes en Europa, pero aquí se le llama de gentrificación. La gentrificación, sí, la gentrificación, espero estarlo pronunciando bien. La gentrificación consiste en que amplias zonas del territorio nacional van a ser prohibitivas para que puedan vivir ahí familias salvadoreñas y más bien, bueno, familias salvadoreñas de los sectores sociales populares y todas estas zonas exclusivas van a estar más bien dedicadas a los turistas, a estos inversores de los bitcoiners, y a ciertos pues, segmentos de la población que realmente están mejorando de manera significativa sus ingresos. Entonces creo que va a haber toda esa gentrificación, eso va a elevar más el costo de la vida en El Salvador y para las personas nuevamente sus posibilidades de vida, sus posibilidades de sostenibilidad y de reproducción de la vida se van a hacer cada vez más difíciles y cabe también esperar un incremento en los procesos de migración forzada, ya no por, por las maras, no, sino que forzadas por todos estos procesos de despojo, por todos estos procesos y con un agravante. Y yo lamento porque lo más probable es que el señor Donald Trump gane las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y él ya dijo que se va a hacer va a tener un gobierno dictatorial y el gobierno dictatorial va a consistir en no permitir las migraciones y en expulsar a los migrantes, pero expulsar a los migrantes de color de piel sencilla, pues de humilde, no a los. Entonces yo me veo bastante complicada el futuro para los sectores populares. Y aquí el gran desafío frente a esa precarización de la vida va a tener que ser volver a los procesos de organización de las comunidades, a los procesos de educación popular,
a los procesos de concientización, de movilización, una alternativa de poder viable, confiable, honesta, ¿verdad? Que sea capaz de detener a este régimen inconstitucional llamado el buquelismo. Eso podría decirle por el momento y quedo a sus apreciables órdenes para un futuro un conversatorio sobre las preguntas que quedan sin contestar y sobre los temas también que creo que sobre los que hay que profundizar. Gracias, Y me licenciada. disculpo y les agradezco nuevamente la gentileza de esta invitación. No, al contrario, yo creo que nosotros le damos las gracias Y un por saludo esa. para todos los que se conectaron. Gracias, sí, interesante información que hemos recibido de usted, licenciada. Y no, definitivamente, yo creo que dentro de unas 2 semanas vamos a estar por ahí llamándola y contestando, y haciéndole las preguntas que nuestros Qué compañeros bueno. han hecho a través de lo que es la plataforma esta, porque también están interesantes. Así que nos vamos a ir despidiendo, Muchas gracias. Laurita, si gusta de. Sí, yo quiero agradecer a Julia Evelyn por estar con nosotros este día. Un gran abrazo solidario a pesar de las malas noticias, ¿verdad? Que nos ha dado. Ya vimos que, pero ahora va a cantar un pajarito allá, dicen, que es el croc. Vamos a ver El si es croc. verdad. De eso deberíamos de hablar usted. Miren, pero ¿ustedes no les parece que hicimos el ridículo también cuando lo quisieron recapturar y los engañaron? Ay, no, es que son unos idiotas, perdón, perdón por el No, francés, está pero bien, está qué bien. idiotas. No, eso sí está. No, tenemos muchas cosas de las que seguir hablando y precisamente de ese tema ahorita voy a Sí, por ejemplo, el conectar robo de las pensiones para ver también. cómo va el juicio. Sobre el robo de las El pensiones. robo de las pensiones, sí. Sí. Muchos temas y muchas gracias de todas Así es maneras. que, Seguimos no, platicando. Laura, créame que para mí ha sido muy grato volver que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, me saludan también a Marvin, ¿verdad? Y yo lamento mucho su pérdida y espero que pronto nos volvamos a reunir. Y aquí, buenas tardes desde San Salvador. Son las 3 de la tarde con 15 minutos. Y está haciendo Bueno, un aquí en calor Europa, endemoniado. hoy, aquí en Europa son las 23:15 ya de la noche. Ay, bueno, vaya. Sí. Bueno, Así es que para todos muchas nuestros gracias. compañeros que nos están viendo, pues yo creo que ya adelantamos un poquito cuáles van a ser los temas del próximo conversatorio con la Claro, licenciada. Estén pendientes, que es bien interesante la información que también la compañera nos va a dar. Bueno, vamos a ir terminando, vamos a ir poniendo nuestro tema y después de eso, pues se termina lo que es el conversatorio de este día. Vamos a ver si lo tenemos por acá. adiós. Adiós, licenciada, mucho gusto. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.